Sueña en grande y pasarán cosas gigantes. Bienvenido a la mejor asesoría educativa. El día de hoy continuaremos con la teoría de conceptos básicos de física, a saber, posición. En particular, trabajaremos con la posición en el plano. Primero que nada, ¿dónde te encuentras ubicado o ubicada? Aquí. Siempre te encuentras en el origen de coordenadas, siempre tú estás aquí. Y tú vas a ser el observador, la persona que va a medir, la persona que va a cuestionar, la persona que va a preguntar cuando observa un fenómeno. Muy bien, ¿dónde se encuentra localizado el punto A? Vamos a dar valores a esta escala del eje X y a la escala del eje Y. Y estos valores que vamos a dar se tratan de distancias. Y como son distancias, vendrán en metros, porque siempre vamos a trabajar en el sistema internacional a menos que se diga lo contrario. Vamos a escalar nuestro sistema. Sería 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros a tu derecha. A tu izquierda sería menos 1 metro, menos 2 metros, menos 3 metros, menos 4 metros. Ojo, las distancias son positivas. El signo negativo lo único que indica es que la posición o localización se encuentra a tu izquierda. Recuerda que tú estás aquí. Se encuentran a tu izquierda. Muy bien, ahora vamos a escalar el eje Y. Hacia arriba sería positivo 1 metro, 2 metros, 3 y 4 metros. Y los puntos o partículas que se encuentren debajo de ti los vamos a señalar con signo negativo. Menos 1 metro, menos 2 metros, menos 3 metros, menos 4 metros. Muy bien, para dar la ubicación o localización del punto A, debemos dibujar su vector de posición. Siempre recuerda que el vector de posición es el que va desde el origen de coordenadas, donde siempre te encontrarás tú observando, hasta el punto que quieres localizar. Por lo tanto, el vector de posición del punto A será este. Este será el vector de posición del punto A. Y vamos a denotarlo con una letra. Pero no lo podemos denotar con la letra X porque no es paralelo al eje X, ni con la letra Y porque no es paralelo al eje Y. Vamos a denotarlo con la letra R. R. Este será el vector de posición del punto A. R sub A. Ahora vamos a escribir las coordenadas de este vector R sub A. Muy bien, para escribir las coordenadas del vector de posición de A, imaginemos lo siguiente. Para tú llegar desde acá, desde el origen de coordenadas hasta el punto A, primero te desplazas horizontalmente, así, y luego te desplazas verticalmente, así, y llegarías al punto A. ¿Qué distancia recorrerías horizontalmente? Recorrerías una distancia de 5. Una vez que conoces la magnitud, la distancia que recorriste, vamos a ubicar ahora la dirección y el sentido. ¿En qué dirección te moviste? En dirección horizontal, paralela al eje X. Por lo tanto, acá al lado colocas Y. ¿Y en qué sentido te moviste? ¿A la derecha o te moviste a la izquierda? Te moviste a la derecha, por lo tanto esa Y es positiva. Más, ahora acá subiste. ¿Pero cuántas unidades subiste? Subiste 4 unidades, porque este punto A está ubicado acá en 4, se lee en el eje Y 4. Por lo tanto, subiste 4 unidades. Colocas acá 4, que es la magnitud. ¿Y en qué dirección te moviste? En dirección paralela al eje Y, en dirección vertical. Para el eje Y, el vector unitario siempre será J. Siempre. ¿Pero en qué sentido te moviste? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Te moviste en sentido hacia arriba. Por lo tanto, esa J es positiva. Y esta será la representación del vector de posición del punto A. Por supuesto, ese vector viene en metros, porque todas las distancias dadas están en metros. El vector de posición del punto A se puede escribir como 5i más 4j metros. Este es el vector de posición del punto A. Vale destacar que otra manera de hacerlo es simplemente ubicar las coordenadas del punto A. La coordenada en X es 5 y la coordenada en Y es 4. Y colocas acá 5i y 4j, como tú lo desees. Esto es desde el punto de vista matemático, pero desde el punto de vista físico es bueno pensar de esta manera, analizar los ejercicios desde este punto de vista. Sin embargo, es válido cualquier camino que elijas, o ubicar las coordenadas del punto A y escribir el vector de posición, como tú lo desees, como te sientas más cómodo o cómoda. Continuemos. ¿Cuál será el vector de posición del punto B? Dibujamos un vector desde donde estás tú, acá en el origen de coordenadas, hasta el punto B, así. Y ese vector de posición lo vamos a llamar R
sub b. ¿Y cuáles serán las componentes del vector r sub b? Vamos a calcularlas. Para llegar al punto B, primero tienes que moverte a la izquierda paralelo al eje X, así. Y luego que estás ubicado acá en este punto -3, tienes que subir paralelo al eje Y, así, para llegar al punto B. Primero te moviste una distancia de 3 metros a la izquierda, colocas acá 3. ¿En qué dirección lo hiciste? Paralelo al eje X, por lo tanto el vector unitario es el vector Y. ¿Y en qué sentido te moviste en el eje X? ¿A la derecha o a la izquierda? Te moviste a la izquierda, por lo tanto este vector Y es negativo. Más, luego subiste para llegar al punto B. ¿Qué distancia recorriste? Esta distancia, una distancia de 1 metro, porque este punto B está ubicado en la coordenada 1 metro. Por lo tanto acá colocamos 1 metro, pero como te moviste paralelo al eje Y, el vector unitario es J. Pero esa J será positiva o será negativa. Veamos el sentido. ¿Te moviste hacia arriba o te moviste hacia abajo? Te moviste hacia arriba, por lo tanto esa J es positiva. Así, este es el vector de posición del punto B. Su unidad es el metro. También ese vector de posición del punto B se puede escribir así. 3 por menos I es menos 3I. 1 por más J es más J. Y su unidad es el metro. Así hemos obtenido las componentes del vector de posición del punto B. Ahora vamos a borrar la pizarra para escribir las coordenadas de las partículas ubicadas en C y en D. Ahora vamos a proceder a dibujar el vector de posición del punto C para localizarlo. Recuerda que el vector de posición siempre se dibuja desde el origen de coordenadas, donde te encuentras tú, hasta dicho punto, así. Este sería el vector de posición del punto C, el cual vamos a denotar como R sub C. ¿Y cuáles serían las componentes del vector R sub C? Veamos, vamos a analizar la situación. ¿Cómo harías tú para llegar desde el origen de coordenadas hasta el punto C? Siempre moviéndote paralelo al eje X y paralelo al eje Y. Bueno, primero te desplazarías a la izquierda, así, hasta llegar al punto -4, y luego te desplazarías hacia abajo, así, de tal manera que llegarías al punto C. Vale mencionar que siempre las componentes del vector de posición en el plano se escriben en el siguiente orden. Primero el desplazamiento en X y luego el desplazamiento en Y. Siempre este es el orden. Es por ello que primero nos movemos sobre el eje X y luego nos movemos sobre el eje Y. Porque pudieras preguntarte lo siguiente, pero si me muevo paralelo al eje Y hacia abajo, así, y luego me desplazo hacia la izquierda paralelo al eje X, así, ¿también llegaría al punto C? Sí, también llegarías al punto C. Pero el orden de escritura de los vectores de posición en el plano siempre es este. X, primero desplazarse en X y luego Y. Luego desplazarse en Y. Siempre este es el orden. Muy bien, continuemos. La distancia que recorriste sobre el eje X fue de 4 unidades porque llegaste acá al punto -4. Colocas acá 4, una distancia de 4. ¿En qué dirección lo hiciste? En dirección horizontal, paralelo al eje X. Por lo tanto, el vector unitario es Y. ¿Y en qué sentido lo hiciste? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? En sentido a la izquierda. Por lo tanto, esta Y es negativa. Más, luego te desplazaste paralelo al eje Y hacia abajo. ¿Pero qué distancia recorriste? Esta distancia. Una distancia de 2 metros porque el punto C está ubicado acá en -2. 2 metros recorriste. Luego lo que da el signo positivo o negativo es la dirección y sentido en que te desplazaste. Como te moviste paralelo al eje Y, el vector unitario es J. Siempre el vector unitario paralelo al eje Y es J. Pero ¿en qué sentido te moviste? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Te moviste hacia abajo. Y como te moviste hacia abajo, esa J es negativa. Y la unidad de este vector de posición C es el metro. Así, el vector de posición C también se puede escribir como 4 por menos I, menos 4I. 2 positivo por menos J sería más por menos, sería menos 2J en metros. Puedes escribir tu vector de posición de esta manera o de esta otra manera. Finalmente dibujemos el vector de posición del punto D, el cual sería este. Este sería el vector de posición del punto D. Y este vector amarillo lo vamos a denotar así, R sub D. ¿Cuáles serán las componentes del vector de posición R sub D? Bueno, muy bien, veamos.
Para tú llegar desde el origen de coordenadas hasta el punto D, moviéndote paralelo al eje X y paralelo al eje Y, tendrías que hacer lo siguiente. Moverte a la derecha hasta el punto 1 así, primero moverte a la derecha y finalmente bajar así, para llegar al punto D. Analicemos. Primero te moviste en el eje X, una distancia de 1 unidad, 1 metro. Como lo hiciste en la dirección horizontal del eje X, el vector unitario es Y. ¿Pero en qué sentido te moviste? ¿A la derecha o a la izquierda? Porque sobre el eje X uno se puede mover a la derecha o a la izquierda. Te moviste a la derecha, por lo tanto el signo de Y es positivo. Ahora analicemos el desplazamiento en el eje Y, el cual fue hacia abajo. ¿Qué distancia te moviste? 4 unidades, porque la coordenada de D en el eje Y es 4, esta que está acá. Te moviste 4 unidades. Como lo hiciste en dirección vertical, paralelo al eje Y, el vector unitario es J. ¿Pero en qué sentido te moviste? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Te moviste hacia abajo, por lo tanto el signo acá es negativo. Qué fácil y sencillo es. Cuando te mueves hacia abajo, el signo es negativo. Cuando te mueves hacia arriba, el signo es positivo. J positiva, J negativa. Y cuando te mueves a la derecha, el signo es positivo. Y cuando te mueves a la izquierda, el signo es negativo. Y positiva y negativa. Qué fácil y sencillo es dar la dirección a un vector paralelo al eje X o paralelo al eje Y. Muy bien, y la unidad de este vector de posición también es el metro. Este vector de posición R sub D también se puede escribir así: 1 por I es I, más por menos es menos, sería menos 4J. Y esto dado en metros. Excelente, continuemos. Ahora vamos a dar un ejemplo de un vector de posición en el espacio. Recuerda que tú siempre te encuentras acá, en el origen de coordenadas. Acá te encuentras tú, en el origen de coordenadas. Y acá se encuentra este punto A. Vamos a imaginar que estas longitudes 2, 4 y 6 están en metros. La unidad en el eje X es el metro. La unidad en el eje Y también es el metro. Y la unidad en el eje Z también es el metro. Para tú llegar desde el origen de coordenadas hasta el punto A, primero te desplazaste paralelo al eje X. Por lo tanto, el vector de posición de A, como te desplazaste en el eje X 2 unidades, colocas 2. Como lo hiciste en dirección del eje X, su vector unitario es Y. Y como te moviste hacia el eje X positivo, acá el signo de Y será positivo. Más, luego te moviste 4 unidades paralelo al eje Y. Te desplazaste hacia acá, paralelo al eje Y. Te moviste 4 unidades. Como fue paralelo al eje Y, el vector unitario del eje Y es J. Y como te moviste hacia el eje Y positivo, hacia la derecha está el eje Y positivo, el signo es positivo. Finalmente, cuando estabas ubicado acá en este punto, subiste 6 unidades. Mira, te desplazaste hacia arriba 6 unidades. Por lo tanto, más 6 unidades. Ahora, como te desplazaste paralelo al eje Z, te preguntarás ¿cuál es el vector unitario del eje Z? Ese vector unitario es el vector K. Y como te desplazaste hacia arriba, hacia el eje Z positivo, el signo de K será positivo. Por lo tanto, el vector de posición del punto A en el espacio, en R3, tiene por supuesto 3 componentes. 2 en I, más 4 en J, más 6 en K. Por lo general, en la gran mayoría de los ejercicios que desarrollaremos serán en una dimensión, en un sistema de referencia así, o en 2 dimensiones, en un sistema de referencia así. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal, así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like, y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela.